Un momento de política internacional. Juguemos en el mundo. En 750. 750. Aire. Aire. 750. Más aire. Mientras podamos, juguemos en el mundo. Pedro Brigger tiene aire 750. De lunes a viernes de 12 a 13. En 750. Que trataban de influenciar, incluso políticamente, con ese relacionamiento dentro del área del Caribe. Estamos hablando de gobiernos socialdemócratas, el PRI en México, de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, de Acción Democrática, Lucinchi, Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Siempre un buen relacionamiento de los cubanos con el Caribe, con el CARICOM, con el Caribe y demás. Sí, los cubanos son tema aparte, claro, sí. Por eso, no tienen el poder económico. No tienen. Ha habido algún intento brasileño, pero Brasil se ha tirado más para el lado de África. Digamos, sí, por ejemplo. De hecho las relaciones ahora entre América del Sur y África fueron impulsadas por Brasil, también con el mundo árabe. Exacto, bueno, entonces creo que hay un redimensionamiento de eso, y donde Argentina yo creo que tendría que estar jugando un papel muy diferente al que está jugando. ¿En qué sentido? Y puede dar una cantidad de experiencias y de ayuda al desarrollo de estos países por su capacidad técnica, por su capacidad de cuadros y demás, y que creo que no se ha tomado en cuenta la posibilidad de que, como está dando apoyo a una cantidad de lugares, también lo puede dar en el Caribe y demás. Posiblemente lo esté haciendo y yo no tenga conocimiento. Ahora vamos a profundizar en eso, interesante lo que pensás, Aram, porque ya estamos en comunicación con Jorge Rimarachín, que es un sociólogo y parlamentario peruano por la región de Cajamarca de Ghana, Perú. Les habíamos comentado que hay un conflicto importante en la región de Cajamarca por la cuestión de las explotaciones mineras del proyecto Conga, y queríamos hablar con alguien que nos pudiera explicar un poco mejor al respecto. Yo había leído algunas cosas que escribió Rimarachín. ¿Qué tal, Rimarachín? Pedro Brigger lo está saludando desde la M750 en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Pedro? Un saludo para ti, todo el equipo de producción de tu programa, así como también a toda la amable audiencia de Buenos Aires y de Argentina. Un abrazo. Somos como paisanos latinoamericanos en el mundo. Mis mayores congratulaciones a ustedes. Gracias, Jorge. ¿Nos puedes explicar brevemente cuál es el conflicto que desencadenó una protesta tan importante? Bueno, es un problema complicado en Cajamarca. Tiene 18 años de minería con la minera Yanacocha, y Cajamarca se ha convertido en la primera productora de oro a nivel de toda América del Sur, justamente con Yanacocha, donde tiene acciones mayoritarias la compañía Newmont. Estos 18 años han significado para Cajamarca un maltrato a la población, ha significado una disminución del agua, ha significado muertes de truchas, ha significado derrame de mercurio en la zona de Choropampa de Cajamarca, ha significado muchos juicios de los trabajadores o de la población, que nadie puede ganar a Yanacocha porque Yanacocha que controla el Poder Judicial, de modo que la repulsión del pueblo a la actividad minera es por varios lados, no solamente por el tema del agua. Claro, el tema del agua es lo más sensible y lo más indignante. Tenemos un río, el Río Grande, cuyo origen natural ha sido cambiado por un origen artificial, y eso fue cambiado en el año 2001. Estaba oculto por muchos años, hasta que Jorge Rimarachín, quien les habla, el 8 de septiembre de este año descubrió el origen artificial del río. La población está indignada. Desde esta fecha para adelante, la población lógicamente enfrenta el problema en forma unida, sin distinción política ni religiosa. Entonces, recibimos agua bombeada, agua tratada, agua ácida, de categoría 3, que no es apta para el consumo humano, y esa agua del Río Grande es una vertiente que va a la planta de tratamiento
El Milagro, que es la planta de agua potable para la ciudad de Cajamarca, una ciudad de 200.000 habitantes, y cuya planta abastece al 70% de la ciudad. Entonces, te imaginas, es la población indignada por este tema, y esa agua sigue corriendo todos los días. Sin embargo, la minera Yanacocha recibe actualmente un caudal de agua de 900 litros por segundo por día, y la ciudad de Cajamarca recibe 200 litros por segundo por día. Hay escasez de agua, hay agua por horas en la ciudad de Cajamarca, y encima de eso se recibe agua tratada, agua ácida, con pH que nos dicen que oscila entre 6 a 9 de acidez, pero ¿quién nos asegura cuando la acidez baja a 5, a 4 o a 2? Ahora, Jorge, en términos técnicos es subida, eso no es bajada en números, pero es subida en su letalidad ante el consumo humano. O sea, los límites permisibles estarían entre 6 a 9, correcto, pero ¿qué tal cuando nos llega por sobre los límites permisibles? Entonces, se tiene ese problema. Entonces, permíteme hacerte la siguiente introducción. El pueblo de Cajamarca defendió también el Cerro Quilich el año 2004, un cerro de donde filtra agua que va y confluye al Río Grande y va a la planta de tratamiento del Milagro. Este cerro iban a tocarlo, la minera. El pueblo, con 15 días de lucha, impidió que lo toquen, y ahora es un símbolo ecológico para Cajamarca y el Perú. De la misma forma, pretenden desaparecer 4 lagunas en el proyecto Minas Conga, y entonces la población sale en defensa de sus aguas, en defensa de las lagunas, mucho más ahora se vive una época de calentamiento global, de deglaciación, de disminución del agua dulce. Entonces es una defensa tan humanitaria, es una defensa que tiene que ver no solamente con Cajamarca, sino con el planeta Tierra. Si mi pueblo logra salvar estas lagunas, estoy seguro que vendrá el turismo del mundo, porque seres humanos que en pleno siglo XXI están defendiendo agua dulce y que el Estado no quiere defenderlo, el Estado hizo un convenio con un estudio de impacto ambiental amañado, fraudulento, y que pretenden desaparecer dichas lagunas. Entonces el pueblo se ha levantado y está en el 9º día de protesta, y está generando una crisis lógicamente nacional, porque este tema es un tema que se repite también en otros departamentos del país. Ahora, Jorge, y cuando nosotros vemos el tema de la minería en América Latina y concretamente en el Perú, que tanto crecimiento ha tenido gracias a la minería, o por lo menos es lo que dicen los números, siempre se plantea esta disyuntiva respecto de los recursos naturales y los ingresos que le deja al país. Concretamente, decías, hace 18 años, explotación de oro, el principal lugar de América Latina de explotación de oro. ¿Qué le ha quedado al Perú y a la región de Cajamarca de lo que han comenzado a explotar en el oro las multinacionales? ¿Le quedó algo? Mira, al Perú le queda plata, el 30% de impuesto a la renta le queda para el Perú. Lógicamente tienes allí una actividad extractiva de los recursos naturales que te estabiliza la economía del país, no solamente por la minera de Cajamarca, sino de varias regiones del país. Sin embargo, no es usado ni siquiera este impuesto, que para nosotros es insuficiente, ¿no? No es usado eso, ni tampoco la política de los gobiernos que pasaron en promover el agro. Y entonces tú tienes que puedes tener la mina de oro más rica de toda América del Sur, y tienes un departamento que mantiene sus índices de pobreza, mantiene sus índices de desnutrición, mantiene sus índices de analfabetismo, y es una zona considerada el 4º departamento más pobre del Perú, y debería ser considerado el primer departamento más rico del Perú, y sin tasas epidemiológicas y sin tasas de pobreza. Entonces, mira la contradicción: donde entra la minería, continúa la pobreza. Esa es la experiencia que tiene el Perú, en Cerro de Pasco, en La Oroya, en Huancavelica, y entonces acá se está repitiendo. Ese es no solamente un problema minero, sino un problema de una mala forma de administrar los recursos por parte del Estado. A la minera, ¿qué le importa?
Las mineras en el Perú y en América del Sur actúan en pleno siglo XX como si fuera la época de los enclaves mineros de tiempos de la colonia. No hay diferencia. Vienen y se lo llevan y te dejan un desastre ecológico y te dejan la gente en la pobreza. Mientras ellos están, circula dinero, hay nightclubs, hay carros, hay movimiento económico, hay un progreso, entre comillas, temporal, hay movimiento de plata, pero después, ¿qué queda? Ahora, me imagino que el agro destruido y mucha gente afectada por la contaminación. Jorge, me imagino que la población en Cajamarca esperaba una respuesta de Ollanta diferente que la que daba el gobierno de Alan García. ¿Cómo ha sido la respuesta del gobierno frente a esta crisis? Porque he escuchado expresiones muy duras por parte de Ollanta Humala en contra de la protesta. Hemos encontrado una respuesta diferente al gobierno de Alan García y a los gobiernos anteriores. Los gobiernos anteriores, con el poder minero y con el poder económico, siempre han usado al Estado de un instrumento para su beneficio. Entonces ahora tenemos un gobierno nacionalista que ha escuchado al pueblo y ha suspendido las operaciones en minas Congas, ¿no? Escuchando a la población, y entonces el siguiente paso es ir a la revisión del estudio de impacto ambiental, ojalá con una consultora de carácter internacional e independiente que permita con una valoración ambiental decirnos cuál va a ser el futuro de las lagunas. Una buena evaluación ambiental te va a decir que las lagunas no deben tocarse porque valen más que el oro. Lo digo porque yo acabo de terminar un doctorado en medio ambiente y desarrollo sostenible y sé que aplicándole la fórmula que tú le apliques vas a llegar a valorar un recurso natural en un fenómeno de calentamiento global y a futuro su costo va a ser mayor. Entonces, a futuro, cuando el agua siga disminuyendo en el planeta Tierra, el agua dulce, el valor de esa agua va a tener, va a ser significativo. Y entonces vale más que el oro, por supuesto vale más que el oro, porque allí sigue conservándose un ecosistema, comunidades bióticas, sigue produciendo oxígeno, esos humedales, con muchas plantitas que hay allí, y que aporta significativamente. Yo quiero hacer a través de este medio una convocatoria mundial con el fin de que puedan intervenir allá, si salvamos las lagunas, el canje de bonos de carbono que nos permitiría ver de que allí también se produce oxígeno para limpiar la atmósfera. ¿Por qué? Porque no solamente los árboles grandes te producen oxígeno, ¿no? También una serie de plantas de tallo corto que te producen oxígeno en una zona alta que está sobre los 4.000 metros y en donde lógicamente el oxígeno es mayor por la altitud, pero el oxígeno es menor por la altitud, pero si allí te está produciendo oxígeno estas plantas, oiga, tiene un valor significativo, mata eso, no puedes matar la gallina, los huevos. Jorge, tomando en cuenta todo esto que lo decís, ¿no se le fue de la mano al presidente Ollanta Humala el conflicto que incluso lo llevó ahora a cancelar el viaje al exterior y a tener paralizado Cajamarca durante tanto tiempo? Mira, el presidente Ollanta recibe una capa quemando de otro gobierno. Todos los actos de corrupción, el festín de trámite y la irresponsabilidad se ha dado en el gobierno anterior. Entonces el gobierno nacionalista del presidente Ollanta que empiece a corregir esto y que sea por presión del pueblo, bueno, entonces tenemos un Estado que ya no es el que se ha echado a la minera desde un inicio, sino tenemos a un Estado que se pone al centro como árbitro para administrar un problema entre la minera y la población, entre la intención de abrir una nueva minera y que de hecho por más que te digan que esta vez lo van a hacer mejor, bueno, ahí tienes los 18 años que lo han hecho peor, y entonces esa es la desconfianza de la población. Y bueno, salvar las lagunas es algo digno y el gobierno de hecho que está enfrentando un problema, pero al menos está en una posición totalmente progresista y diferente a los gobiernos anteriores. Sin embargo, hay incomodidad de la población, algunas agitaciones, algunas expresiones en contra del presidente Ollanta, pero sin embargo hay gente que también ve que es una conducta diferente a los anteriores gobiernos. Y entonces tiene un problema crítico el gobierno. ¿Por qué? Porque tienes un contrato firmado. ¿Y cómo retraes
¿Cómo retraes un contrato? Es muy claro lo que plantea Jorge, por eso justamente queríamos conversar contigo. Te agradecemos el tiempo, la explicación del conflicto. Seguramente en algún momento te llamaremos otra vez, en otro momento te llamaremos para continuar conversando sobre esto. Estamos justo sobre las noticias. Estuvimos conversando con Jorge Rimarachín, sociólogo y parlamentario por la región Cajamarca de Ghana, Perú, que además nos aclaró un poco el conflicto y la postura del gobierno. Juguemos en el mundo en 750. Was me les lernerin